muy importante. Entonces, cuando nosotros analizamos ese texto 5, debemos de entender que Salomón escribió esto también para los maduros y sabios, a fin de que adquiera mayor conocimiento para entender y aplicar las palabras de este libro de Proverbios. Por lo tanto, tenemos que tener en mente estos detalles que Dios nos está concediendo. Acá nos está diciendo que podemos adquirir mayor conocimiento y entender y aplicar las palabras de este libro. Por lo tanto, es de gran valor estudiar estos proverbios y sus interpretaciones para alcanzar sabios consejos. Si quieres ser sabio, ese es el camino. Los proverbios son dichos oscuros de los sabios y necesitan interpretación. Por ejemplo, el verso 6, que vamos a estudiar mañana, dice: para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Eso es para mañana. Pero lo que quiero darles es que necesitan interpretación los dichos oscuros de los sabios. Pero el esfuerzo bien vale la pena, pues la recompensa es de obtener mayor aprendizaje y sabios consejos. Entendiendo los proverbios de Salomón y sus interpretaciones en este libro de Proverbios, aprendiendo las palabras de los sabios y sus dichos oscuros, alcanzarás sabios consejos. Los hombres vendrán a ti en busca de ayuda en asuntos complicados, porque habrás adquirido sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿cuál es la regla para aumentar el saber y alcanzar los sabios consejos? Audiencia. Si quieres alcanzar y aumentar el saber y alcanzar niveles en el espíritu, la audiencia es la respuesta. ¿A qué te refieres con audiencia? Incluso los hombres más sabios y comprensivos deben dejar de pensar y hablar para escuchar y volverse más sabio. Tu edad o tu sabiduría no importa. A la sabiduría no le importa cuánto sepas, no le interesa cuál es tu edad. Para aprender más y alcanzar los consejos de los sabios, debes escuchar las instrucciones de otros. A la sabiduría no le interesa si fuiste a la universidad o no, si tienes 100 años o 5 años, no le interesa. El principio para alcanzar sabiduría es saber seguir instrucciones de otros. Es saber seguir instrucciones de otros. Es muy importante que escuches esto. Si quieres llegar a niveles espirituales, debes aprender a seguir las instrucciones de la sabiduría. Es muy importante. Muy, pero muy importante. Humíllate. ¿Quieres alcanzar? ¿Quieres llegar a ser sabio? ¿Quieres llegar a niveles altos en Dios? Humíllate ante esta inspiradora corrección de proverbios y obtén conocimiento y sabios consejos. Pero la verdad que esto está en tu decisión hacerlo. La sabiduría se adquiere por los oídos, no por la boca. Tienes 2 oídos, pero una sola boca. Debes ser pronto para oír y tardo para hablar. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 9, 19.
Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, aquí hay un principio. El enojo viene cuando te rehusas a escuchar. Dice acá en el libro de Santiago que tenemos que estar presente. Tenemos que tener esto presente. Debemos de estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Entonces, tienes dos oídos, pero una sola boca. Y debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Sin embargo, el hombre necio prefiere hablar porque quiere mostrar a otro su sabiduría. Pero el sabio cierra su boca y abrirá sus oídos para oír la instrucción de sus maestros y adquirir su sabiduría. Escuchar es difícil para los jóvenes y los inexpertos, o lo que aprendimos ayer, la palabra simple, porque son tontos e impacientes. Los niños se engañan a sí mismos al pensar que saben más que los padres, sin experiencia ni comprensión. Quieren enseñar a sus mayores, pero los hombres mayores también tienen problemas para escuchar, porque valoran demasiado su experiencia. Solo una rápida revisión en este libro de Proverbios, o una pequeña revisión de los problemas entre los hombres, revela una ignorancia generada. Los grandes hombres entienden los tiempos y saben lo que se debe de hacer. En el libro de Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 12:32. Si me pueden dar un segundo acá. Ay, se me había olvidado enviarle el link a nuestro hermano Jesús. Aleluya. Entonces, para ser sabio hay que aprender a discernir los tiempos y saber cuándo hablar, saber escuchar más. Y en el libro de Primera de Crónicas 12, verso 32, nos va a dar una idea de lo importante que es discernir los tiempos. En sus pantallas les aparece una habilidad que tenía la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar tenía la habilidad de entender los tiempos. Dice acá, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Oiga, qué tremendo esto. Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces, estas personas tenían la capacidad de entender los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Por qué esta gente tenía esa habilidad? Tenía esa habilidad porque eran personas entendidas, eran personas sabias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Cómo llegan a esta ilustre posición? Desde la confusión e ignorancia que heredaron al nacer. ¿Cómo nosotros salimos de la confusión y de la ignorancia que recibimos al nosotros nacer? Escuchando y aprendiendo de los maestros y de los padres. Dios te pone líderes, maestros, para educarte, para enseñarte. Es importante que entiendas esto. El bendito Dios que inspiró la Biblia nos dio la oportunidad de tener pastores y líderes espirituales. En este caso, padres espirituales también, la cual está llena de sabiduría, la palabra de Dios, para darnos vida y la eternidad. También envió a padres y a pastores para que nosotros, al escuchar
la palabra de Dios con un corazón dispuesto, crezcamos en obediencia y en autoridad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice: escucha, oh Israel, Señor nuestro, el Dios nuestro es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, que es lo que estamos haciendo ahora. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en postes de tus ciudades, para que ustedes vean lo poderoso e importante que es tener la palabra de Dios pendiente en todo lo que hacemos. En el libro de Efesios 6:4 dice la palabra de Dios: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si comenzamos a educar a nuestros hijos y enseñarles la disciplina y la instrucción del Señor, tendremos mejores hijos. Lo que nos falta a nosotros como padres es dejar de hacer enojar a nuestros hijos. Y tenemos que criarlos según la disciplina e instrucción que viene del Señor. No lo que tú piensas, no lo que te enseñaron tradiciones, filosofías, no. Instrucciones del Señor. La Biblia. En el libro de Malaquías 2, verso 7, los labios de un sacerdote atesoran la sabiduría, y de la boca de los hombres buscan instrucciones, la instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Entonces, Dios pone a pastores, a líderes, a sacerdotes, en este caso en el Antiguo Testamento, para que recibas instrucción, para que recibas sabiduría. Eso lo estableció Dios mismo. Y lamentablemente estamos viviendo una generación que dice: yo no necesito ningún pastor, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. La sabiduría solo se obtiene al escuchar a otros. Queda de tu parte. ¿Escucharás como Israel a Esdras? ¿Escucharás como Cornelio a Pedro? ¿Y los nobles de Berea escucharon a Pablo? Tenemos que esforzarnos para nosotros seguir creciendo en la sabiduría. Le quiero dar un ejemplo importante. En el libro de Primera de Samuel, verso 25, verso 32, había una mujer llamada Abigail que tenía un esposo llamado Nabal, que de hecho la palabra Nabal es la palabra necedad en hebreo. Y dice acá: David le dijo entonces a Abigail, la esposa de Nabal: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio. Oiga esa palabra. Esa palabra la analizamos hace poco. ¿Qué es el juicio? Está estrechamente relacionado con la justicia, a menudo que se junta con ella la Biblia, es decir, la capacidad de discernir, perspicacia, entender rápido para tomar decisiones ligeras, precisas, contundentes. Entonces, acá vemos que Abigail tenía buen juicio, tenía la capacidad de pensar. Dice:
pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. David reconoció la sabiduría que tenía Abigail. Dijo, esta mujer es inteligente. Y cuando usted sigue estudiando esa historia de David y Abigail, David, cuando Nabal murió, porque todos los necios mueren prematuramente, le dio un infarto al corazón, porque David envió una palabra, se levantó contra el ungido de Dios y le dio un infarto a Nabal y murió así. Cuando ese hombre murió, David se quedó con Abigail porque entendió la sabiduría que esta mujer tenía. Tenemos que procurar la sabiduría, tenemos que buscarla en el día de hoy. Debemos tener que procurar buscar la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: instruye al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Queremos entender más, aumentar el saber. ¿Y cómo aumentamos eso? Escuchando. En el libro de Proverbios 12, verso 1, el que ama la disciplina ama el conocimiento. Hay cosas, hay información que solo van a venir a través de corrección, pero el necio no entiende eso. Está más empeñado en decir lo que piensa que en escuchar lo que la disciplina le quiere dar. El que ama la disciplina va a tener un conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Oiga qué tremendo esto. En el libro de Job 34, verso 10, dice la palabra de Dios: escúchenme, hombres entendidos, porque la sabiduría no solo le habla a los necios, sino también a los sabios. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Es imposible que Dios haga eso. Dios quiere mostrarnos sus caminos, cómo Él hace las cosas. El verso 16 dice: escucha esto, si eres entendido, presta atención a lo que te digo. Entonces, vayan viendo que para aumentar la sabiduría es importante escuchar. Verso 34, el que me diga los sabios y ustedes los entendidos, que me escuchan. Esa palabra escuchar, debemos de ser pronto para escuchar. Salmo 119, verso 98. Tus mandamientos me son más sabios que mis enemigos. Me hace más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Wow. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Entonces, vamos viendo, hermanos, que escuchar, entender, si queremos llegar a niveles espirituales en Dios, tenemos que ser personas que amemos escuchar la instrucción y la disciplina de la sabiduría de Dios. Le voy a dar otro ejemplo. En el libro de Segunda de Crónicas 25, verso 16. El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿y quién te has nombrado como consejero del rey? Oiga como el rey interrumpió al profeta. Porque cuando el rey, como es rey y tiene autoridad, hay una jactancia que viene sobre las personas
que tienen posición. Y llegan un momento que por su posición ya no quieren escuchar a nadie. Dice acá que el rey interrumpió al profeta. ¿Cuál es mayor acá? ¿El profeta o el rey? ¿Quién fue que ungió a ese rey? ¿No fue el profeta? En la antigüedad era el profeta que ungía al rey. Y ahora el rey está interrumpiendo al profeta. ¿Qué se le subió a la cabeza a este rey? Él le replicó: ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? En otras palabras, ¿quién eres tú, profeta, para tú decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Quién eres tú, pastor, para tú decirme lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que yo quiera. Ah, ¿cómo? Si no quieres que te maten, oiga lo que le dice el rey al profeta: si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. Oh my God. Se parece a algunos de nosotros, ¿no? Que porque tenemos posición ya no queremos escuchar. Dice: si me sigue diciendo, tú vas a provocar que yo te meta con la gente que asesina. No siga fastidiándome, déjame tranquilo. El profeta se limitó a añadir: solo sé que por haber hecho esto, no te voy a decir más nada, pero quiero que sepa esto, que por esta acción que tú acabas de hacer y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. My God. My God. Aquí vemos dos oficinas peleando el uno con la otra. Yo soy rey. El profeta le dijo: mira, yo no voy a añadir más a esto. Por esta acción, por tú no haber escuchado mi consejo, Dios ya ha resuelto destruirte. No soy yo el que te va a destruir. Es que cuando tú rechazas la sabiduría, activas en el mundo espiritual la destrucción. Tú no tienes que hacer nada más. En el momento que tú rechazas la instrucción del Espíritu Santo, ya se activó el problema. El problema no va a venir, ya vino. En el momento que tú rechazas, yo rechazo la sabiduría de Dios, ya hace rato que estamos en problema. El problema no va a venir. El problema, dice, el profeta le dijo: el problema no va a venir, el problema ya vino. Al tú rechazar el consejo de Dios, ya te has puesto la destrucción encima. Señores, qué importante es escuchar. Yo sé que lamentablemente en nuestro tiempo nos hemos vuelto personas que no le damos valor a las cosas espirituales. No, porque somos graduados de la universidad, tenemos doctorados, tenemos diplomas, algunos son abogados, otros son médicos, otros son maestros, otros son, personas estudiadas. Pero la sabiduría que estamos aprendiendo no es simplemente sabiduría de este mundo, sino cómo lidiar con entidades espirituales como la muerte. A la muerte le da igual tu diploma. A la muerte le da igual tus estudios. Si tiene mucho dinero o si tiene poco dinero. Nosotros decidimos si nos vamos antes de tiempo o nos vamos en el tiempo de Dios. Entonces, el texto de hoy nos insta a que escuchemos al sabio, es decir, en este caso, a Salomón. Si quieres aumentar el saber para recibir dirección y entendimiento de cómo hacer las cosas, sé
una persona que escuches más y hablar menos. ¿Por qué algunos de nosotros tenemos problemas con el enojo? No se nos puede decir nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos más inspirados en decir lo que sabemos que en querer aprender. Y nos encerramos. Y dicho sea de paso, yo siempre le digo que una persona que se enoja pierde el razonamiento. ¿Sabía usted que la causa número 1 de Alzheimer no son la medicina, es el enojo? El Alzheimer, la falta de memoria, es por el enojo. El enojo nos roba la mente, nos la roba. Entonces, le estoy dando a alguien hoy algo importante. Si no quieres, o si no queremos terminar como Nabucodonosor, loco por 7 años. Daniel le dijo a Nabucodonosor, por favor, escucha el consejo de lo que te quiero decir. No ignore la sabiduría. No te creas más sabio que Dios. Sé como Abigail, que aunque su esposo Nabal estaba actuando de manera incoherente, ella hizo los movimientos necesarios para evitar la muerte para ella y también para su esposo. Claro, su esposo terminó muriendo porque envió palabra a David, y David era un ungido por Dios. Entonces, seamos más pronto para oír y tardos para hablar. Ese es el consejo de parte del Espíritu Santo en el día de hoy. Cuando voy a terminar con esto, en Hechos 17, verso 11, la iglesia de Berea tenía una cualidad única que yo necesito que los embajadores tengamos. ¿Cuál era esa cualidad? Dice acá, estos eran de sentimientos más nobles, que la nobleza es personas mansas, personas que tenían templanza, se dejaban guiar, escuchaban. Una persona noble es una persona que es rápida para obedecer lo que se le está diciendo. Dice acá, esos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Cómo? Y tú estás comparando los hermanos de Tesalónica, Pablo, con los hermanos de Berea. ¿Tú de verdad estás haciendo eso? Dice, sí, yo he notado que lo que yo hallé aquí en Berea, aquí en la embajada, no lo hallé en otra iglesia llamada Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. En la Reina Valera dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra avidez es solícitos, deseaban escuchar la palabra de Dios. Cuando vayas a la iglesia, no vayas pensando qué tú vas a decir, sino que vas a aprender. Cuando yo voy a África con mi padre espiritual, yo me callo para escuchar. ¿Qué le voy a decir yo a mi padre espiritual? ¿Qué me da a mí esa autoridad para yo decirle a alguien del que supuestamente estoy aprendiendo? Esta gente eran solícitas en aprender. Deseaban aprender. Se esmeraban en escuchar.
lo que Pablo tenía que decir. Y no solamente como en la mañana escuchaba lo que yo tenía que decir, no, agarraban los textos bíblicos, agarraban lo que Pablo decía y lo examinaban. Eso yo necesito en la iglesia, que la gente traiga su cuaderno, traiga sus apuntes, ponga atención. Yo voy a la iglesia. ¿A qué? Porque si todo lo que se te dice se te olvida. Trae tu cuaderno a la iglesia, toma apunte, pon atención. Tu pastor se esfuerza para darte textos bíblicos que te van a ayudar en la semana. La predicación viene para darte sabiduría en la semana. Escudriña cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Tú tienes que investigar. Lo que el pastor me está diciendo es cierto. Sí, hasta aquí está. Entonces, esas son cualidades que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Bien, hermanos, es hora de orar. Vamos a ir a nuestro tiempo de oración. Así que prepárese su atmósfera, porque vamos a entrar en la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya.